grabar. Entonces, empezamos la grabación grabando, ¿no? Vamos a colgar luego esto en la página de... ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí, por favor? A ver. Ya, ok, ok. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Entonces volvamos, volvamos. Señalamos que la antigua Grecia tenía un importante punto en el comercio. De ahí que los griegos llegaron a muchas partes, podemos ver acá, llegaron a muchas partes de Europa, ¿no? ¿Cómo se sabe esto? Se sabe por la cerámica, por ejemplo. Los griegos llegaron hasta dónde, ¿no? Llegaron a la zona de Italia, llegaron hasta África, llegaron hasta España, de donde obtenían plata, llegaron al sector a intercambiar con los sectores que hoy día serían Rusia, intercambiaban esclavos hacia el lado de lo que hoy día sería Armenia, y inclusive se ha encontrado presencia de los griegos a través de su cerámica y diversos objetos en lo que hoy día sería, lo que hoy día es Inglaterra. Entonces vemos que los comerciantes griegos llegaron hasta lugares muy lejanos con tal de obtener las materias primas para sus artesanos. Y veamos acá. Eh, a ver, si analizamos un detalle importante es que en el siglo XIX se pensaba que el desarrollo griego estaba limitado principalmente a Atenas. Hoy día se sabe que no es así. Hoy día se sabe que los griegos trascendieron a esto y no solamente la historia de Grecia empezó en Atenas, sino que viene de mucho atrás. Por eso es que hablamos, la primera etapa de la vida de este pueblo es la civilización egea, un conjunto de sociedades que pertenecieron a la Edad del Bronce y que desarrollaron un pensamiento llamado cultura cretomicénica. Esto se divide en dos, la etapa cretense primero, donde aquí vemos a Arthur Evans y aquí parte de sus bitácoras de anotación. Y aquí lo que él encontró, ¿no? En la isla de Creta, él encuentra la ciudad de Conosos y él detectó un pueblo muy antiguo que desarrolló una forma de pensamiento propia, una cultura propia. Por eso le llamamos periodo cretense o minoico. A ver, alguien está por acá, creo, a ver, y aquí creo que hay otro, ¿no? Ya. Entonces, desarrollaron una forma peculiar de cultura. ¿Qué más? Evans, que lo vemos acá a la izquierda, descubrió los restos de una importante ciudad, y aquí vemos el plano de esa ciudad. Esta ciudad, curioso, no era amurallada,
desarrolló un estado talasocrático. ¿Y qué es eso? Un estado que vive principalmente del comercio marítimo. Aquí podemos ver a, aquí podemos ver a, las vasijas que encontraron en el sector, miren, de gran tamaño. Vemos ahí algunos monumentos, ya, fíjense en los colores azules y rojos que son parte del decorado de la ciudad. Aquí observamos la ciudad en su conjunto. Y un detalle curioso es que Evans lo que hizo fue entender y relacionar la ciudad con un antiguo mito. Eh, Evans llegó a la conclusión de que Conosos fue una ciudad, junto con otras ciudades como Cania, Malia, Agia Triada, dominaron a las ciudades cercanas. Estas ciudades cretenses intercambiaban productos con Egipto y lo que hicieron básicamente fue someterlas. Pruebas de ello no hay, no son claras, pero esto se evidencia en un factor. Aquí vemos, por ejemplo, las excavaciones en Creta, vemos ahí las columnas, estas fotos están en blanco y negro. Ahí Evans con su terno blanco. Vemos aquí parte de los decorados en las zonas interiores. Vemos aquí, bueno, también parte de cómo deben haber sido las celebraciones. Dentro de las habitaciones se encontraron, por ejemplo, esto, ¿no? Muros decorados con delfines, pulpos, y esto es que es lo más interesante, la presencia de muros decorados con toros, toros que juegan con personas. Y de ahí que es que la idea de una ciudad tan compleja y la presencia de toros lo llevó a entender que esta ciudad estaba relacionada con un antiguo mito, el mito del Minotauro. ¿Ya? Es por eso que él pensó de que este mito no era otra cosa que un simbolismo. Sabemos que en la leyenda del Minotauro, Perseo mata a, perdón, Teseo mata al Minotauro. Y el Minotauro no es otra cosa que el poder de los cretenses que dominaban a las otras ciudades. Entonces, Perseo no es otra cosa que el símbolo de esos pueblos que se rebelaron contra la ciudad de Creta. Aquí otro famoso mito es el mito de Ícaro y Dédalo, y que está relacionado al laberinto del Minotauro, ¿no? Ahora, lo que históricamente se entiende es que al parecer los cretenses eran dominados por mujeres. Al parecer en Creta había un matriarcado. Lo curioso es que estos mitos, el mito del Minotauro, no es otra cosa que una forma de acabar con ese dominio de las mujeres y empezar el dominio solamente de hombres. Ya, por eso es que es algo que que se dio tras la caída de Creta. Ahí vemos las fiestas, por ejemplo, en Creta, entre otros. El siguiente periodo va a ser el llamado periodo aqueo o micénico. ¿Ya? En este periodo aqueo o micénico, algo que lo caracteriza, por ejemplo, vemos ahí ya de esta etapa, se piensa son los mitos homéricos, y ahí vemos la antigua ciudad de Micenas. Así como Evans estudió Creta, este señor llamado Henry Schillman estudió a las ciudades de Micenas. Aquí vemos parte de sus excavaciones en el, en la zona de lo que hoy día sería este pueblo. ¿Qué más? Luego vemos ahí la portada de los leones, ¿no? Y aquí parte de las construcciones en Micenas. Aquí vemos los tesoros hallados en Micenas, la famosa máscara de Agamenón. Y aquí parte de la ciudad, ¿no? La portada de los leones, que es el punto de acceso que se encuentra acá abajo, ¿ya? Y parte de los diversos asentamientos. Esta entonces sería la ciudad, ¿no? Otra ciudad relacionada a este periodo es la ciudad de Troya o Ilión, que se sabe que tuvo un gran desarrollo. Acordémonos que estas sociedades son parte de la Edad del Bronce y los metales para hacer bronce eran los más valiosos.
lo que se sabe es que en cerca Troya, en lo que es Turquía, habían minas de cobre, que es un elemento vital para hacer el bronce. Y al parecer la guerra de Troya fue por ese motivo, ¿no? Otro elemento que se observa de esta etapa es esto, el llamado falso arco, que es una especie de técnica para generar esta idea de arco, en la cual se utiliza, la utilizaron en gran medida. Acuérdense que el arco propiamente no fue inventado hasta la época de los romanos. Aquí vemos el atrio de Micenas, justamente aquí vemos el falso arco que vimos acá, que se ve en esta parte, miren cómo salen las piedras hacia afuera, es lo que se ve acá. Y gracias a eso pudieron hacer este impresionante templo. Esto parece una montaña, pero en sí es un templo interno. Eh, Luego de esto, tenemos aquí la escritura. Por ejemplo, la escritura pictográfica es lo que se usó en Egipto. Aquí tenemos la escritura lineal A, que no ha sido descifrada hasta ahora porque hay muy pocos fragmentos como para poder descifrar completamente esta escritura. La escritura lineal A perteneció a los cretenses y la lineal B perteneció a los micénicos o aqueos. Vamos a ver, ¿ha llegado alguien más? Nadie más, ¿no? Ya, hay una pregunta. A ver, vamos a ver, Nicolás dice, vamos a ver. A ver, ¿qué dice la pregunta? Ah, ya, ahora sí se escuchan. Muchas gracias, Nicolás y Kevin y Noé. Muchas gracias. A ver, ah, continuamos entonces. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen saber, ¿ya? Me la hacen saber para poder atenderla y con gusto. Listo, entonces vayamos acá. Eh, ya, la siguiente, entonces vimos acá ya la escritura, ¿no? La siguiente parte, la segunda etapa de la historia de Grecia está relacionada con ya la civilización griega. Entonces, desaparecen los pueblos de la edad, desaparecen los pueblos de la edad del bronce y llegan los pueblos de la edad del hierro. ¿Cómo ahora? ¿Cómo llegan estos pueblos? Estos pueblos no llegaron a las buenas, ¿no? Llegaron a las malas y se dio durante el periodo oscuro, en la época de la invasión de los dorios y jonios. Estos pueblos dorios y jonios, que se piensa que vivían hacia el norte, llegan y con el dominio de armas de hierro van a someter a los pueblos de la edad del bronce, ¿no? Acordémonos que el bronce, el hierro es un metal mucho más resistente que el bronce. De ahí es que, por ejemplo, otro detalle de esta etapa del periodo, ¿por qué se le llama periodo oscuro, no? Es básicamente porque hay muy pocos documentos que nos expliquen cómo eran las cosas en esta época. Y como no hay, hay una carencia de documentos, no se puede hacer una historia propiamente de este pueblo, de esta etapa, ¿no? Hay muchos misterios todavía. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la artesanía. El aumento de pobres, por ejemplo, va a obligar a que los griegos, estos griegos salgan de la zona de los Balcanes y comiencen a buscar asentamientos en diversos lugares. Ahí es donde van a empezar sus contactos con esta zona amarilla, que serían los fenicios, cartaginenses. Aquí observamos sus cerámicas, sus monedas, ya por ejemplo aquí la moneda con la cara de Dionisio, de Baco, acá la cara con el búho, que evidentemente esto nos representa ¿a quién? A la ciudad de Atenas, pues, ¿no? Ya donde Atenea era su diosa principal. Luego tenemos acá las polis griegas. Durante la época oscura también las polis griegas se van formando y van tomando una presencia. Aquí vemos, por ejemplo, la más famosa de todas, que es Atenas. Ya, hasta ahora vemos ahí la Acrópolis. Acrópolis le llamaban, todas las ciudades griegas estaban al costado de una montaña y esa montaña la usaban como centro como lugar para ceremonias religiosas, pero también como lugar de defensa militar. A ver, las polis griegas es curioso porque desarrollaron patrones de identidad y muchos de ellos, o sea, ¿qué significa esto de patrones de identidad? Por ejemplo, sus ciudades se construían de la misma manera, ya todos se dedicaban al comercio principalmente
Luego vemos acá que se educaban de la misma, todos desarrollaban el pensamiento, pero también desarrollaban la cultura física. Compartían juegos comunes, como por ejemplo las Olimpiadas, los Juegos Píticos, los Juegos Némicos. Todos también iban a mercados, ¿ya? O sea, tenían un sistema económico basado en la presencia de mercados para conseguir algunos productos. Por eso es que utilizaban monedas. Compartían, ¿qué pasó ahí? Compartían inclusive los mismos dioses, ¿ya? Los mismos dioses, o sea, ¿qué profe? Pero compartían dioses, sí, porque los dioses no eran exclusivos en la antigua Grecia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso significa, por ejemplo, dijimos que la diosa de Atenas era Atenea, pero eso no significa que tú viviendo en Atenas no hacías una misa a Marte. Ya podían compartirse estas cosas. Luego de eso, veamos, tenemos, vamos a ver acá, ya. Luego de eso, tenemos aquí a Esparta. Dos, dos ciudades son las más estudiadas, las que más pregunta el examen de admisión. ¿Por qué? Porque llegaron a ser las más diferentes de toda Grecia. Acá en la península del Peloponeso, en lo que conocemos en este sector donde pasa el río Eurotas, este sector se le conoce como la Cedemonia, y ahí es donde se ubica una importante cadena de montañas llamada Taigeto. Al costado de esto, en torno al río, estaba esta ciudad de Esparta. Los espartanos eran descendientes de los invasores dorios, y cuando llegaron hacia a esta zona del Taigeto, comenzaron un proceso de guerras que hizo que estos señores dominaran a todos los pueblos. A sus prisioneros los llamaron hilotas y sobre todo eran muy crueles, llegaron a ser, después de un proceso llamado las guerras mesenias, donde desarrollaron a los habitantes de ese sector llamado Mesenia, después de las guerras mesenias, maltrataron mucho a sus pueblos vecinos, a los de Parnón, a los de Mesenia, y por eso es que de ahí se conoce su tradición como personas. Ojo, a eso hay que tenerlo en claro. En las películas, en las narraciones, se comenta mucho del valor y del heroísmo de los espartanos, pero en sí eran bastante crueles con muchos de sus pueblos vecinos, ¿ah? No eran, a veces no eran nada, no eran para nada personas caritativas, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver acá, ya listo. Luego de esto, a ver, veamos, aquí vemos su formación militar. Desde pequeños se formaban para la vida del ejército. Aquí vemos justamente el Taigeto, la ciudad de Esparta, el río Orotas. Aquí, por ejemplo, su dominio, su formación, ¿no? Su forma de vida. Aquí vemos estos señores, Licurgo, que fue un importante político, organizó un sistema de Estado para que básicamente gobernaran las clases mayores. ¿Y qué es lo que procuraban? Que nunca cambien las cosas en Esparta. De ahí que ellos formaron una aristocracia militar basada en el ejército. Solamente la nobleza podía ser parte del ejército y terrateniente. ¿Y esto qué significa? Que el poder estaba basado en estar en el ejército y en dominar las tierras. A ver, un momentito, vamos a enchufar la batería para que no se acabe. Para que no se acabe, justo ya estábamos preparados acá. Listo. Entonces, tenían esa cualidad. Eh, Luego, como vimos, entonces forman una aristocracia militar terrateniente. ¿Cómo estaba dividido esto? A ver, por ejemplo, siempre los griegos, eso también hay que tenerlo en cuenta, siempre tenían algo así como dos congresos. Un congreso que preparaba la ley, un congreso que aprobaba la ley. Por eso es que acá la Jerusia simbolizaba eso. La Jerusia era propiamente el congreso pequeño de los más ancianos que preparaba la ley, y la Asamblea Popular
o militar, que era la que lo aprobaba. Básicamente el poder lo tenían los ancianos, así que por eso es que ninguna ley se hacía si es que no pasaba primero por la aprobación de la jerarquía. Los éforos, que eran una especie de fiscales del Estado, que tenían un gran poder, inclusive más que los reyes. Los reyes eran algo más que reyes, eran una especie de secretarios. Así que entender a los reyes de esa manera hay que entenderlos con mucho cuidado. Luego, aquí vemos la sociedad espartana. Los espartiatas eran los ciudadanos libres. ¿Qué significa ciudadano? Vamos, de manera sencilla, ciudadano significa la persona que tiene derechos completos o derechos totales. Los espartiatas eran ciudadanos libres que podían ser jefes del ejército y podían ocupar cargos políticos. Los periecos, que eran los extranjeros, eso era curioso este término. El períeco era alguien que vivía en Esparta, pero que no tenía los derechos completos que tenían los espartiatas. Por eso es que básicamente eran personas con derechos parciales, ya no derechos totales. Luego los ilotas, que eran los esclavos, prisioneros que habían sido sometidos y se le había quitado sus condiciones de libertad. Como dijimos, estos ilotas eran muy maltratados, ¿no? Inclusive eran muchas veces asesinados para, para pasar pruebas, para que los espartiatas demuestren su valor. ¿Qué más? Luego acá, la sociedad espartana. Aquí vemos su formación militar muy conocida, el monte Taigeto de donde aventaban a los niños deformes. La siguiente polis es Atenas. Vamos a apagar, creo que por ahí se nos escapa algo. A ver, acá está. Listo. La siguiente es Atenas. Aquí vemos, por ejemplo, el Ágora, donde todos los griegos se reunían para discutir sus asuntos comunes. Atenea, la diosa de la ciudad. El Partenón, que es su gran obra arquitectónica. Atenas se encuentra en esto denominado la península del Ática. Aquí podemos observar esa península y en este sector es donde está Atenas, el famoso puerto del Pireo, la isla de Salamina, sectores controlados por Atenas. Aquí vemos un esquema de cómo fue la ciudad en su momento de mayor apogeo, cuando en la época de Pericles la ciudad llegó a tener su mayor esplendor, ¿no? Sus murallas, el puerto del Pireo, entre otros. El Acrópolis en la parte superior y para este lado, bueno, el teatro, el circo, los mercados, los templos. Ahora, entender Atenas implica entender una serie de peculiaridades. Los, eh, los atenienses se sabe que en la época oscura tuvieron una monarquía que luego fue eliminado el rey y dominó una aristocracia. Ahí aparece un señor llamado Dracón, importante porque este señor impuso un gobierno parecido al de Esparta, pero luego fue eliminado cuando aumentaron los comerciantes. Ahí surge la plutocracia, ya un gobierno de los ricos donde las reformas de Solón fueron vitales, o sea, un gobierno de los comerciantes. ¿Ya? Luego llega la tiranía de Pisístrato, ¿ya? Y con esta tiranía, los tiranos eran una especie de dictadores, ¿ya? Lo que pasa es que la palabra dictador fue inventada en la antigua Roma y eso va a ser posteriormente. Eran algo parecidos. Y para evitar a estos tiranos es que Clístenes va a crear el sistema democrático. Dice, instituciones políticas durante la democracia. Ya, acá vamos a entender una serie de elementos. Una herramienta de la democracia que creó Clístenes era esto, el llamado ostracismo. Aquí están una parte de las ostracas, que implicaba una herramienta parecida a lo que hoy día conocemos como la encuesta. Dentro de estas instituciones habían tres poderes, o sea, tres poderes del Estado. Entre el ejecutivo, ya estaban los magistrados, y ahí teníamos a los estrategas o los jefes militares, los arcontes, que eran algo así como presidentes, y otras autoridades secundarias. Eh, eh, límite. Ya, estamos creo llegando al tiempo, ¿no? ¿Cuántos minutos llevamos? A ver, ya. A ver, como les dije chicos, por favor, si acabamos esto, si acaba la sesión,
¿ya? Voy a colgar un nuevo enlace y a las 10, ojo, a las 10 estamos empezando la segunda parte, ¿ya? Si se acaba la sesión, a las 10 empezamos la segunda parte de la sesión, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta, ¿ya? Seguimos. Luego los dos poderes ejecutivos, igual que en Esparta había dos congresos, el Bulé, el Consejo de 500 y la Eclesía. El Bulé preparaba la ley y la Eclesía aprobaba. Y en los tribunales teníamos la Eliaya, perdón, el Areópago, que era el mayor órgano de justicia, y la Elialia, que era una especie de tribunal secundario. Parece que para casos menores. La sociedad ateniense, donde la mayoría eran esclavos y los ciudadanos eran muy pocos, pero solo los ciudadanos eran los que podían ocupar los cargos de poder. ¿Quiénes no eran ciudadanos? Ahí está lo curioso. Los tenemos aquí a los metecos, tenemos a las mujeres, los esclavos no eran parte de los ciudadanos. Entonces la mujer muchas veces tenía la condición de un esclavo. Dice, la sociedad de Atenas. Entonces, como vemos acá, ¿no? En la parte baja teníamos a los esclavos, por ejemplo. La Acrópolis, que era la montaña donde estaban los templos atenienses, especialmente el Partenón. Ahora, un capítulo importante en la vida de los griegos va a ser las guerras médicas. Estas guerras se enfrentaron a los griegos contra los persas para ver quién dominaba principalmente los sectores comerciales. Aquí vemos la primera guerra médica, que es donde se desata la batalla de Maratón, ya 490 a.C. Aquí vemos cómo los griegos representaron esto en su cerámica. A ver, jóvenes, recordamos, si se acaba la clase, volvemos a las 10, ¿ya? Vamos a tomarnos un break, apenas se corte y volvemos a las 10, ¿ya? Disculpen acá, la Segunda Guerra Médica, aquí es donde los griegos, los persas con Jerjes em, invaden Grecia y ahí los griegos van a unirse ante esta segunda gran invasión. Aquí vemos, por ejemplo, la derrota de los griegos en Termópilas con Leónidas. Luego tenemos acá la victoria de Temístocles, que fue el gran líder de esta segunda etapa. Temístocles en Salamina. Ahí vemos, por ejemplo, la organización la organización del ataque de este personaje, ¿ya? Luego observamos acá la batalla de Platea. Esta fue una victoria de los espartanos, entre otros. Falta aquí la batalla de Micala. Al final de esta segunda etapa, los griegos forman esto, la Liga de Delos. ¿Qué es la Liga de Delos? Es la unión de las ciudades para motivos de defensa. Em, Esto permitió una tercera etapa y en la tercera guerra médica los griegos ya vencen en Eurimedonte y con eso instauran la paz de Calias. Esta paz de Calias va a hacer que los persas se rindan y ya van a lograr una paz por fin los griegos. Lo curioso es que esa paz va a dar origen al llamado siglo de Pericles. Pericles, también llamado el Olímpico, va a lograr, va a aprovechar esta paz, pero sometiendo a las demás ciudades griegas. Por eso es que eso es curioso, ¿no? La Liga de Delos, que acá lo vimos, esta unión de ciudades que fue creada para la defensa, luego los griegos se van a aprovechar, los atenienses se van a aprovechar y van a usarla para someter a las demás ciudades. Aquí vemos, miren, los restos de ostracas donde apuntaban a una forma de contar la selección de sus encuestas. El Partenón, que es reconstruido por Pericles, entre otros, ¿no? Aquí vemos el Partenón en la parte interna, la estatua de Atenea y Pericles, ¿no? Curioso, tantas veces fue elegido estratega y arconte que básicamente gobernó mucho tiempo, ¿no? En la parte final del siglo de Pericles estalla las guerras del Peloponeso. Estas guerras del Peloponeso fue una guerra brutal entre ambas ciudades, ¿ya? De ahí es que ¿cómo estamos acá? 43. Ya, fue una guerra brutal entre ambas ciudades. A ver, recordamos,
acaba esta parte, nos damos un receso y a las 10 ojo, en el portal de Academus voy a colgar el link de la segunda parte de la clase, ¿ya? Si se cierra, ojo, si se cierra el portal, eh, cuelgo el link y a las 10 estamos empezando la segunda parte de Grecia. Así que por favor, un receso pequeño para que puedan tomarse un descanso y a las 10 estamos empezando de nuevo, ¿ya? Por favor. No se olviden que esto va a ser grabado, ¿ah? Está siendo grabado, así que de todas maneras lo vamos a colgar para ustedes, ¿ya? A ver, guerras del Peloponeso, entonces. Estas guerras no son, también se le llaman guerras fratricidas. ¿Por qué? Porque debido a los abusos y excesos de Atenas, es que surge una guerra entre polis para liberarse de esta opresión de Atenas. Y esta fue liderada por la Liga del Peloponeso, que era liderada por Esparta. Aquí vemos, por ejemplo, la primera guerra del Peloponeso, guerra de los 10 años, donde, por ejemplo, muere Pericles, ¿no? Donde muere Pericles, vemos cómo Atenas, que construyó sus grandes murallas, va a terminar cayendo, las murallas son destruidas. Ya aquí vemos, por ejemplo, la peste, la cual mató al mismo Pericles, y la caída de Atenas, ¿no? Aquí vemos a Nicias, que dirigió la caída, por eso es que esto genera, el fin de esta etapa, inicia la paz de Nicias. Luego tenemos acá la segunda guerra del Peloponeso con Alcibíades y la campaña de los atenienses a lo que es Siracusa. Y aquí los siracusanos le piden ayuda a los espartanos y aquí se inicia la segunda caída de Atenas, ¿no? Alcibíades se escapa hacia Persia. La tercera etapa, Guerra del Peloponeso, aquí participa Lisandro, y aquí es cuando en este sector se desarrolla la famosa batalla de Egospótamos. Justamente en esa batalla de Gospótamos es donde ya se logra la tercera y definitiva caída de Atenas, y con ello también el fin de la democracia, ¿no? La democracia ateniense va a desaparecer durante, bueno, hasta la época contemporánea. Luego tenemos acá un detalle es que si bien Esparta gana esta guerra del Peloponeso, todas las ciudades quedaron tan devastadas que ello va a ser aprovechado por una ciudad al norte llamada Tebas. No la Tebas de Egipto, sino la Tebas de Grecia. Aquí en la batalla de Electro y Mantinea, Pelópidas y Epaminondas van a lograr la victoria y un poderío de Tebas, pero este va a ser un poderío temporal. O sea, solamente van a gobernar por un periodo, no va a ser un gobierno permanente, ¿ya? Y hay que tener en cuenta esto, ¿ah? Porque esta hegemonía va a ser temporal. Todas las polis estaban desgastadas. Sin embargo, esto va a hacer qué cosa? Que llegue al poder, que empiece a crecer en poder un pueblo importante llamado los macedonios. Los macedonios, ¿por qué son curiosos? Porque los mismos griegos los negaban, decían de que no eran griegos. Ya aquí, ¿por qué? Porque tenían reyes. Los griegos odiaban la idea de un rey, pero, pero algo peculiar en ellos era que tenían todas las costumbres griegas. Aquí vemos su área de desarrollo, la ciudad de Pela, que fue su capital. Eh, Algo que los caracterizaba, por ejemplo, era una cultura equina. Mm, Dominaban mucho la crianza y el uso de caballos. Aquí vemos, por ejemplo, a Aristóteles, que enseñó a los jóvenes macedonios, a la élite macedonia, la falange, que fue la creación de Filipo, su gran estrategia militar. Y aquí vemos a Filipo. Bueno, tuvieron muchos reyes, pero dos son los más importantes. Filipo, quien crea la falange y que inicia la conquista de Grecia eh, y de Tracia. Con la muerte de Filipo es que el mando lo va a tomar su hijo llamado Alejandro III, que es conocido también como Alejandro Magno. Este hijo era un gran conquistador, ya fue un gran conquistador que logró expandir el dominio de Grecia por diversos lugares. Luego de conquistar, por ejemplo, luego de reconquistar Grecia, va a lanzarse a la conquista del Imperio Persa. O sea, una vez que dominó Grecia, vence en Gránico. Vamos a ver, famosas batallas Gránico, Isos, la batalla y la batalla de Gogamela, que ahora la vamos a ver. Ingresar a la espera.
A ver, a ver, a ver. Vamos a ver la sala de espera. Ya. A ver, a los que han llegado, por favor, la clase ya va a acabar, ¿ah? Están entrando tarde, ¿ah? Los que recién han entrado, por favor, vamos a tomarnos un break en unos minutos y la segunda parte de la clase la empezamos a las 10, ¿ya? Por favor. Yo voy a colgar el link en Academus para que entren a la segunda parte de la clase, ¿ya? Así que no se preocupen que la clase todavía continúa. Ya también a los que recién han entrado, por favor, la clase está siendo grabada. Entonces después vamos a colgar esto, vamos a colgar el link de Academus para que ustedes puedan descargar o oír la clase, la primera parte de la clase, ¿ya? Entonces, aquí que observamos la batalla de Gránico, por ejemplo, Gránico fue la gran batalla donde se libera a este sector de lo que hoy día llamamos Turquía. Y ahí es donde los griegos macedonios empiezan a dominar esto. Luego de Gránico viene la batalla de Iso, ¿ya? Esta batalla de Iso hizo que logró que se libere el sector del cercano oriente, lo que hoy día sería Israel, Siria, y con ello el dominio de Egipto. ¿Ya? Justamente aquí es donde Alejandro empieza a ser tratado como si fuera un dios. Y la tercera gran batalla se da en este sector de acá, que hoy día conocemos, que se denomina Gaugamela. Ya ahí es donde Alejandro logra su gran victoria y contra Darío III. Y luego de vencer es que vemos acá entra la ciudad de Babilonia, ¿no? El gran esplendor. Los griegos se asombraron mucho de cómo era esta ciudad. Aquí vemos luego las conquistas de Media, de Persia, las conquistas de Bactriana, Sogdiana, lo que hoy día sería Afganistán, y una parte de la India. Ojo, eso hay que tener en cuenta, eso es una pregunta de Seprevi, de Villarreal. No, Alejandro nunca dominó toda la India, dominó solamente un sector nada más. Bueno, Alejandro muere tempranamente, y cuando muere, a pesar de haber tenido un hijo muy pequeño, el hijo no va a llegar a mayor. Es asesinado el hijo, su esposa, y son sus generales. Él tenía muchísimos generales. em, Son los generales los que van a pelearse por el poder. Es ahí donde se inicia la guerra de los diádocos. Aquí vemos el famoso, va a haber en orden Antígono, Seleuco y Ptolomeo, ¿no? Esta guerra de los diádocos va a generar justamente la división de los griegos y por eso es que posteriormente, años después, ya su caída ante los romanos. Muy bien, vamos a descansar acá. Por favor, vamos a descansar, como dije. En unos minutos cuelgo el link de la segunda parte de la clase, ¿ya? Y en, y en, y a las 10 en punto, ojo, a las 10 en punto está programado, estamos realizando la segunda parte de la clase, por favor, ¿ya? Hemos visto una parte rápida, a las 10 en punto nos conectamos nuevamente, ¿ya? Entonces estamos hablando, jóvenes, vamos a desconectar acá, vamos a ver acá, ya está. A ver, disculpe, causa y consecuencia ya. A ver, Noé, ¿no? Básicamente, la causa de la guerra del Peloponeso es que Atenas para que Atenas haga las grandes construcciones que ahora vamos a ver en la segunda parte, es que se le empezó a maltratar a las ciudades. Y las ciudades se cansaron de esto, básicamente les obligaba a pagar impuestos. Y las ciudades se cansaron de esto. Por eso es que después Esparta va a liderar una serie de guerras para liberarse de esta opresión y dominio de Atenas. Esa es la causa principal. La principal consecuencia es que cae la democracia ateniense. Esparta derrota a Atenas y básicamente todas las ciudades, o sea, no era solamente la democracia en Atenas, era un montón de ciudades que aplicaban el sistema democrático. Pero al ser derrotada la Liga de Delos, la Liga de Atenas, es que todas las ciudades que aplicaban la democracia, todas van a caer. Muy bien, chicos, a ver, descansamos un momento, por favor, a las 10 en punto estamos de vuelta, ¿ya? Vamos a cerrar la sesión, por favor. Dejar de grabar.